¿Cómo explicar la crisis política que hoy vive Nuevo León? Las acusaciones de traición entre miembros de un mismo partido, el conflicto en los tribunales electorales o el hecho de que un partido menor como Movimiento Ciudadano ganó las elecciones al Senado. La respuesta está en el Pacto de Palacio de Cantera, un acuerdo político entre el Bronco, Chefo Salgado y el Grupo San Nicolás del PAN, algunas facciones del PRI y sus aliados de Morena, así como la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y su pupilo en el Estado, Samuel García. Todos con un objetivo común: manipular los resultados electorales para asegurar un tablero político que impidiera que el Congreso local tuviera los 28 votos necesarios para enjuiciar al Bronco y nombrar un gobernador sustituto. Macrofraude en Nuevo León, una obra en 5 actos. Esta es la trama que desnuda cómo se hace política en Nuevo León y cómo es que los resultados electorales se pactan tras bambalinas. Primer acto: la estructura del fraude. La manipulación electoral no habría sido posible sin el ejército de operadores del Bronco y de Chefo que fungieron como representantes de casillas y como sus suplentes. El Grupo San Nicolás se apoderó de los nombramientos en el PAN, mientras que el PRI, Morena y Movimiento Ciudadano tuvieron que recurrir a un servicio externo de operadores ante la falta de estructura propia. De hecho, Samuel García modificó la mayoría de sus representantes 2 días antes de la elección, y el PRI, que solo tenía el 30% de su estructura lista, tuvo que contratar los servicios de una empresa privada para organizar este tema. Segundo acto: el pacto. Con las piezas de la estructura colocadas en todos los partidos, Jaime Rodríguez citó en su despacho a Felipe Jesús Cantú, candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, así como a Pedro Garza, candidato al Albiazul en Guadalupe, y a Miguel Treviño, el independiente que iba a competir en San Pedro. Ahí se pactó el apoyo de la broncoestructura a los 3 candidatos. En las 3 reuniones estuvo presente Chefo Salgado. Tercer acto: el fraude. Sucedió en el conteo de votos. Al principio, todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, a las 4 de la mañana, el PREP dejó de avanzar. ¿Qué sucedió ahí? Hubo cambio de turno y entraron los suplentes de los representantes de casilla. La mayoría eran gente de Chefo y de la broncoestructura. Cuarto acto: el cambio de actas. Todas las encuestas de salida internas de los partidos indicaban la misma tendencia: el 1-2 para el PRI y el PAN en el Senado, las victorias del PRI en Monterrey, Guadalupe y San Pedro para el PAN. Pero los resultados fueron los opuestos. Movimiento Ciudadano ganó en el Senado, el PAN ganó Monterrey y San Pedro fue para el independiente Miguel Treviño. Posteriormente, cuando se abrieron el 10% de los paquetes electorales, ningún resultado coincidía con las actas. De ese tamaño fue el fraude. Quinto acto: se perdieron los paquetes. Esta fue una elección en la que se perdieron al menos 100 paquetes electorales. Curiosamente, se habrían perdido aquellos que no favorecían a los operadores del macrofraude. El INE contabilizó que más del 30% de los paquetes rompieron la cadena de custodia. Durante horas, no hubo vigilancia de urnas, votos y actas. En política, las conspiraciones siempre plantean 2 preguntas que ayudan a esclarecer los hechos: ¿quién ganó y quién perdió? ¿Quién ganó? En primer lugar, Movimiento Ciudadano. Samuel García llegó al Senado cuando su nivel de reconocimiento era apenas la mitad del de sus 2 adversarios del PRI y el PAN. Su apuesta nunca fue ganar. Además, esta victoria fue la diferencia para que el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, alcanzara una senaduría plurinominal. Esto fue clave para que Delgado cabildeara con Morena no impugnar la elección en Nuevo León. En segundo lugar, el Bronco. Se quedó con la gobernatura cuando su salida parecía inminente. El pago fue la repartición de diputaciones a gente de Chefo en el PAN y a los operadores de Morena que fueron instrumentales para el macrofraude. En tercer lugar, Chefo Salgado. Frenó el avance de Víctor Fuentes y Alejandra Sada, cuya victoria en el Senado los habría vuelto una amenaza para la designación del candidato del PAN a la gubernatura en el 2021. ¿Quién perdió? En primer lugar, Jorge Mendoza, el candidato del PRI, que no llegó al Senado a pesar de que su partido ganó en los municipios más importantes del estado: Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Juárez, Santiago y posiblemente Monterrey. En segundo lugar, Rebeca Cloutier. La candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro dijo abiertamente que su partido la traicionó para operar a favor de Miguel Treviño. Para muchos, esto quedó demostrado en el hecho de que los candidatos del PAN en San Pedro que aspiraban a una diputación, Hernán Salinas y Luis Ucerrey, obtuvieron el doble de votos que Cloutier, aun y cuando eran mucho menos conocidos. En tercer lugar, queda la incógnita de Adrián de la Garza. Todas las encuestas indicaban que ganaría sobradamente la elección, pero los resultados favorecieron a Felipe Jesús Cantú, uno de los políticos involucrados en el macrofraude.
Después de la intervención del Tribunal Electoral, la elección de Monterrey sigue en el aire. ¿Fue posible que se diera un fraude de esta naturaleza sin que las autoridades se dieran cuenta o fueran cómplices? La respuesta es no. Tanto la Sala Regional como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estuvieron a punto de cancelar la elección en los 3 niveles de gobierno, pero no lo hicieron, porque el golpe a la credibilidad de las instituciones habría sido permanente. El macrofraude revela cómo se hace política en Nuevo León, con pactos inconfesables y simulación.